estamos listos con el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, y con él vamos a hablar de un tema a propósito del cual ayer o anteayer publicó un muy interesante artículo. ¿Cuánto pesa la eliminación de subsidios? La eliminación de subsidios en el camino hacia la salida de la crisis económica. En una primera impresión de sus declaraciones, Marcos, me está escuchando, ¿verdad? Sí, cómo no. Perfecto. Usted apunta, Marco, a que sí es correcta la medida, pero hay que orientar bien a dónde va ese ahorro. Por favor, Marco, ¿cuál es su visión? Bueno, cuando uno habla, ¿qué opina de la eliminación de subsidios? Depende de qué subsidio, ¿no? El principal problema que tiene el Ecuador, que tiene el país, es la pobreza. Entonces, por ejemplo, el bono de desarrollo humano es el único acicate para vivir de cientos de miles de personas. Ese es un subsidio que se debe mantener dada la pobreza que hay en el país, la falta de crecimiento y en general los problemas visibles que todos conocemos. Hay un subsidio para los ancianos que no tienen ningún ingreso, es apenas de $60, y otro tipo de subsidios de esa naturaleza. Pero hay otros subsidios, como los que usted acaba de señalar, que no solo que deben eliminarse, sino que no había razón de que existan nunca. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en la decisión del gobierno de eliminar el subsidio. Primero se eliminó este subsidio absurdo que el propio gobierno entregaba como suerte de compensación a los taxistas. Yo nunca había visto que en ningún país que se subsidie aquí a los taxistas, habiendo gente que literalmente se muere de hambre. Esa fue una buena decisión. Ahora el gobierno señala que eliminará el subsidio, que ha eliminado el subsidio a los atuneros. Es correcto, los atuneros no necesitan ese subsidio. Y también ha señalado algo que nosotros también hemos venido pidiendo desde hace varios años, en realidad ya ni me acuerdo ni cuántos, pero por lo menos son 4 años, que se eliminen los subsidios a la energía eléctrica que reciben determinadas grandes empresas. En este caso, las empresas mineras y las grandes empresas industriales no tienen por qué recibir un subsidio a la energía eléctrica. Y esto es algo que tiene costos importantes para el Estado. De manera que desde esa perspectiva estoy de acuerdo. Sin embargo, hay otros subsidios que también deben eliminarse, Jimmy, y no solamente por el problema fiscal que hay en el Ecuador, sumamente grave, ojalá tengamos tiempo de referirnos a él, sino porque los servicios públicos están destruidos. Este dinero de eliminación de los subsidios no debe ir a engordar las reservas internacionales para pagar la deuda externa. Para eso hay otros árbitros y otras posibilidades. Esto debe conformar un fondo para destinar los recursos hacia los sectores, sobre todo de la salud, la educación, la seguridad y la obra pública, que literalmente están destruidos. No necesito explicar lo que está pasando en el país. Hay un subsidio, por ejemplo, que me parece muy importante que el gobierno lo debe eliminar. Yo incluso conozco que hasta el Fondo Monetario pidió la eliminación de este subsidio. Claro. Nosotros la hemos pedido hace 4 años. El gasto tributario, que es la suma de las exoneraciones, los regalos, las extensiones de pago, en definitiva, que es la suma del sacrificio fiscal que hace el presupuesto general del Estado, lo que deja de cobrar, suma más o menos unos $5.500 millones, varía de año en año. Estas son las cifras que publica el propio SRI. No todo el gasto fiscal es malo, pero tampoco no todo el gasto fiscal es bueno. Ahí hay, por ejemplo, titulado bajo el título de incentivos tributarios, subsidios directos con dinero público a grandes empresas. Si el Estado elimina, como debía haber eliminado hace tiempos, porque esto lo inventó el señor Moreno en el año 2018, desde ahí viene esto. Estos subsidios a las grandes empresas, llamadas incentivos tributarios, tenían como contraparte que las grandes empresas incrementen la inversión productiva y el empleo. Y lo único que no hubo eso. Y eso no hubo. No, nunca. Eso no hubo. No, es más, los propios informes públicos, sobre todo el informe del Ministerio de Energía,
lo dice así categóricamente. Y los técnicos del Ministerio de Energía le pedían al ex ministro Santos que elimine el subsidio, este regalo. Él no lo hizo. Bueno, si el gobierno toma la correcta decisión de eliminar todos estos regalos del gasto tributario, los que se deben eliminar, en este caso estos regalos que le estoy diciendo, el presupuesto del Estado se va a ahorrar entre 1.000 a 1.500 millones de dólares al año, que no es poca cosa. Marco, perdón la interrupción, pero esta eliminación de subsidios, que significa pues un importante ahorro, ¿de qué manera, cómo se hace para que no se traslade al bolsillo de la gente? Porque es lo primero que piensa el ciudadano, ¿no? Le estás quitando el subsidio y él me lo va a cobrar a mí. ¿Cómo se hace para evitarlo? Bueno, ahí intervienen dos fuerzas. La primera es la demanda. Por ejemplo, los atuneros. Si elevan el precio del atún, va a haber una reacción en la demanda. Y si esa elevación es una elevación fuerte, la demanda se va a contraer. De manera que no es tan sencillo que lo hagan. Hay algunas otras cosas que tienen una demanda que los economistas llamamos inelástica, que si usted les quite todos los subsidios y eleven el precio final, la gente va a seguir comprando. Este no es el caso. Pero lo que es necesario complementar en este episodio que estamos analizando es que también hay que eliminar unos subsidios adicionales, Jimmy. Y yo lo he venido diciendo, porque a los economistas no les gusta hablar de esto y menos a los políticos. Mire, el año pasado, la diferencia entre el precio que pagó el Estado por importar combustibles y el precio de venta de esos combustibles en el mercado local marcó una pérdida para el Estado de 1.700 millones de dólares. Esas compras son básicamente el gas licuado de petróleo, las naftas para las gasolinas de alto octano, el diésel. Ahí se fueron 1.700 millones de dólares. Mi propuesta siempre fue que esos combustibles se pongan a precios internacionales, los importados y también los de producción local. Luego le puedo decir lo que obtendría el Estado, que es realmente importante. Con excepción del gas licuado de petróleo exclusivamente para consumo doméstico, que no debe ser tocado dada la pobreza que hay en el país. Pero lo que no se puede hacer es eliminar los subsidios, ni este ni ningún otro, simplemente a secas, como en forma tan equivocada los neoliberales de este país les llevaron a tomar esa terrible decisión al señor Moreno en el año 2019, y casi se cae el propio gobierno. Claro. Usted recordará todas las revueltas que se produjeron, los muertos, las desgracias que hubieron porque la gente salió a protestar, el movimiento indígena se declaró en paro nacional. Entonces, mi propuesta es que para hacer esto y para para resolver, eliminar los subsidios a la importación de estos combustibles, el gobierno debe compensarle a la gente. ¿De qué manera? Hace 40 años en este país se viene hablando de la focalización del subsidio. ¿Y sabe por qué nunca se lo focaliza? Porque solo hay un método posible para poder compensarlo a la gente. Y aquí se ha hablado de que la placa del vehículo, de que saque la lengua para ver cuánto gana. Es decir, una serie de tonterías, ¿no? Del iris del ojo, todo lo que se ha venido diciendo aquí, la factura de la energía eléctrica. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve porque tiene grandes huecos y grandes vacíos. Hay una sola cosa que sirve. Baje el IVA. Porque si usted quiere poner precios internacionales en la importación de combustibles, ¿qué es lo que hay que hacer? Entre otras cosas, para eliminar el contrabando. Esto le puede dar un paquete de más o menos 2.500 millones de dólares al presupuesto del Estado. Entonces, baje el IVA. Cuando el IVA estaba, y esto no lo estoy diciendo ahora, yo escribí un ensayo sobre esto cuando el señor Moreno tomó la medida que acabo de señalar. Cuando el IVA general estaba en 12%. Y de paso, una de las barbaridades que se le dice a la gente aquí es que el Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos del continente y de América. Primero, eso es absolutamente falso. Segundo, lo que no se toma en cuenta es que esta es una economía dolarizada. Dolarizada, claro. Entonces, Marco, perdona la interrupción. Siempre es un gusto entrevistarte, pero nos falta un par de preguntitas más y siempre falta tiempo, Marco. Una cosa que estaba pensando por ahí también es que a lo mejor el manejo de los subsidios, de los bonos, siempre da lugar a la trampa de repente, que resulta que el beneficiario era la comunidad de ABC y resulta que cobras X, Y, Z.
¿por qué no tenemos acá biometría? ¿No? Esa es una forma absolutamente segura de que incluso, por ejemplo, los servicios del IES, que la cédula te la venden en $50, una cédula de otra persona, te cambian y recibes beneficios. ¿Por qué no usamos biometría? Todavía estamos acá, en eso estamos medio quedados. El técnico es usted, Marco, no yo, y no sé si eso también ayuda de alguna manera. No solo en eso estamos medio quedados. Este país es un país bastante atrasado, empobrecido, desempleado. Bueno, en todas partes del mundo hay filtraciones con los subsidios, ¿no? Nada es químicamente puro. Claro. Pero hay que tomarlo, incluso en los Estados Unidos, ¿no? Mire, Estados Unidos subsidia mucho al sector agrícola, los productos tienen un seguro además, en caso de que venga una helada o venga una plaga. Por ejemplo, en la Florida con las naranjas, en California con algunos cereales, en fin. Muchos países tienen este tipo de subsidios. Y por supuesto, el subsidio a los pobres. La mejor forma que el Ecuador tiene de ayudar a los pobres, o que el país tiene de ayudar a los pobres, es dándole buenos servicios públicos. Entonces, como el Ecuador tiene una deuda estratosférica de $90.000 millones, que este año va a consumir entre capital, intereses y el pago de otros pasivos, $11.309 millones. Eso significa que se destina el 32% de un presupuesto desfinanciado, absolutamente desfinanciado, de 36.000 millones a pagar la deuda. Entonces, ¿qué ha venido haciendo el gobierno desde hace 8 años? Esto no es ahora, desde hace 8 años. Liquidando la inversión pública. La inversión pública en el Ecuador no es que ha sido reducida, la inversión del gobierno central ha sido liquidada. Como consecuencia de eso, los servicios públicos están destruidos. Pero además están destruidos también porque hay una alta dosis de corrupción de la que podemos hablar. Entonces, la compensación que yo he planteado en este caso es la reducción del IVA. Ahora que el IVA está al 15%, mi propuesta es que baje el IVA al 12%, el IVA general. El IVA para restaurantes, hoteles, emprendimientos, pequeños negocios hasta 25 personas y pasajes al 10%. Y que además de esto sea complementado sin cobrar el IVA en compras de hasta el equivalente al 25% del salario básico unificado, que son como $124, el primer sábado de cada mes. En lo que en los países en desarrollo llaman el tax holiday. El objeto es impulsar el consumo de manera fuerte, porque no hay fuerza más poderosa que tiene la economía para poder salir de las crisis que la demanda. Y la demanda en el Ecuador está no solamente desacelerada, sino contraída, tanto que el Banco Central informó que el año pasado tuvimos una recesión de 2%. Eso es por caída del consumo y eso es por caída de la demanda, a pesar de los $6.500 millones de los migrantes que son los que realmente sostienen el consumo. Sostienen la economía, claro. Marco, disculpa que tenga que cortar. Siempre es interesantísimo hablar contigo, pero vamos a conversar en otra oportunidad. Se nos quedaron varios temas pendientes, pero muy interesante la visión que tiene sobre los subsidios. Conversaremos pronto nuevamente, Marco. Muchas gracias al economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Un gran día.